capítulo número 2. Gloria al nombre de Cristo. El versículo número 8 nos dice: plenitud de la luz de Cristo. Y el apóstol comienza haciendo una exhortación y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la versión Reina Valera, pero la versión textual dice de la divinidad. Y vosotros, ¿quién? Nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos completos en Él. Anote ese término completo, el término pleró, del griego, pleró, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, primeramente tenemos que ubicarnos en el contexto histórico-cultural. La congregación que se estaba formando en Colosas, una ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que se conoce como Turquía, estaba poblada principalmente por más de un 80% de población gentil, pero había una cantidad significante, aproximadamente un 20% de judíos, por lo cual era una congregación mixta de gentiles y judías. Sabemos que el Señor de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared de separación, esa pared intermedia que había. Pero es importante que nosotros entendamos, porque la gracia no ha sido fácil de entender. Cuando usted lee el capítulo número 1, versículo 15 en adelante de Efesios, el apóstol Pablo está orándole a Dios para que le fuera revelado al pueblo, a esa congregación de Efesios, el espíritu de conocimiento y de revelación en Jesucristo. Y después en el capítulo 2 le habla de la gracia, donde dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Porque no ha sido fácil para el hombre entender la fe, la gracia, entender la gracia como tal. Siempre se le enseñó, sobre todo a los judíos desde pequeños, que tenían que cumplir leyes, normas, estatutos, decretos. Y aparte de eso, los escribas, los fariseos ese entonces le fueron cargando, le fueron añadiendo tejilá, lo que se llama en hebreo tejilá, que son normas adicionales a la palabra de Dios, que estaban en la Misná, que está la Torá, que es para el Antiguo Testamento hebreo, pero también está la Misná, que es la tradición oral. Estaba la tradición escrita y la tradición oral. Pero el apóstol Pablo tuvo una lucha tremenda en todas las congregaciones que fundó, en Colosas, en Gálatas, en Éfeso, en Corintios. ¿Por qué? Porque
no solamente tenían que luchar contra los judaizantes, que eran esas personas que iban a las congregaciones a tratar de sacar a los judíos que estaban allí, volverlos a los rituales de la ley, y también a quien se pudieran llevar, sino que también se estaban levantando, estamos hablando de personas de una cultura griega, donde la filosofía, cabe destacar que así como los judíos tenían dos grandes casas de sabiduría, la casa de Gilel y la casa de Chamay. De la casa de Gilel conocemos a Gamaliel, uno de los más connotados maestros de Galilea, de Israel. También la corriente filosófica griega levantaba dos ramas, que era el estoicismo y el epicurismo. El estoicismo era aquellas personas que manifestaban que había que hacer buenas obras, que eran seres espirituales, que ciertamente estaba el bien, estaba el mal, pero no existía un concepto claro de lo que era la divinidad de Dios como tal, a través de Cristo. Y de allí se levantaron varias vertientes. También estaba el otro sentido, que era el epicurismo, que era aquel donde nada, un concepto totalmente contrario, donde nada era seguro, nada era cierto. Bueno, estamos en este momento aquí, pero no sabemos a dónde vamos. Y de allí nace ese famoso decir, pues, que al cuerpo hay que darle lo que pida, porque eran personas que no, este momento había que vivirlo, pues. Y eso lo estamos viendo hoy día. Hoy en día vemos como personas, no se ve tanto como una corriente filosófica, pero sí como un estilo de vida. O sea, vemos gente que tratan de ganarse el cielo por obras, ¿verdad? Y vemos a esas personas que viven esa vida porque que nada les importa, que viven esa vida como, bueno, nadie me quita de verdad, o me llevo lo que como, lo que veo. Pero durante ese tiempo fue bastante tremendo también. ¿Por qué? Porque se estaban levantando a la par de esos movimientos los gnósticos, los místicos, personas que estaban tratando de buscar lo que era la parte de las llaves, ¿no? De la sabiduría, del conocimiento. Tú sabes que al hombre siempre le ha gustado el misterio. Entonces el apóstol Pablo, no importa, hermano, vamos a hablar, yo hablo un poco más duro. ¿Se escucha? Sí, era para que... Ok. Entonces por eso Pablo hace esa exhortación diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. ¿Qué sucede? Dentro del mismo evangelio estábamos viendo personas, sacerdotes gnósticos que se estaban levantando y que estaban tratando, porque toda la estrategia de Satanás siempre ha sido desvirtuar la verdad de Cristo, de ese Cristo que vino, porque para los griegos ellos no podían entender, nunca de hecho pudieron entender lo que era la unión hipostática, o sea, de que lo divino tocara lo humano. Para ellos, lo divino era divino, ellos tenían cualquier cantidad de dioses, Apolo, Júpiter, toda esta gente, y no entendían. De hecho, se estaba levantando esa angelología, que era la que daba a entender que Jesús era una especie de ángel. O sea, que Jesús no había venido como un cuerpo como tal físico a la tierra, o sea, que por tanto Cristo no sufrió en la cruz, sino que todo estaba como preparado. Y lamentablemente esa doctrina estaba tomando muchísimos adeptos. Yo quiero, por favor, esto también lo combatió Juan. Yo quiero que vayan a Primera de Juan, o la anoten, Primera de Juan, capítulo número 4. Y dice, el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, pero aquí está hablando de todo ser, de toda persona, que confiese que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esto fue una corriente, hermanos. Acuérdense que los griegos y todas estas personas helénicas tenían hambre de conocer toda cultura nueva, todo aquello que llevaron. Acuérdense ustedes, sí,
cuando Pablo en Hechos capítulo número 17 se para en el Areópago delante de toda esa cultura helénica de ese momento y les habla y les dice, wow, yo observo que ustedes son muy religiosos, y veo que tienen todo tipo porque ellos se interesaban en conocer toda aquella doctrina nueva, y ustedes tienen por allá, una inscripción a un Dios no conocido. Bueno, a ese que ustedes no conocen, ese es el que yo les voy a predicar, ese es el que yo les voy a enseñar. Y se convirtieron, y dice la escritura que creyeron en él, no pocos, o sea, porque usted sabe que es duro derribar la estructura. Cuando una estructura está formada en la mente, hermano, y lamentablemente eso lo vemos mucho hoy, incluso en el Evangelio, personas que han colocado estructuras y paradigmas que están por encima de la palabra de Dios, que es lo que Dios nunca enseñó. Él nunca enseñó eso, pero lamentablemente como se levantaron maestros que no estaban suficientemente capacitados en el estudio y el conocimiento de la palabra, tomaron un versículo bíblico, lo enseñaron como les pareció, y eso se formó por años doctrina. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, nadie los engañe. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente, y esto hay que decirlo, no hay pueblo que sea más fácil de manipular y de engañar, lamentablemente, que el pueblo evangélico, que el pueblo de Dios. Ha sido manipulado tremendamente, ha sido intimidado, ha sido controlado durante muchos años. Y en estos tiempos Dios está levantando reformadores para llevarles palabra de verdad a estas personas, para decirles que la salvación es por gracia, que no es por obra. Y todas estas cosas, cuando yo, como muchas personas saben, pues, cuando yo empecé a hablar sobre este tema, en contra de los diezmos, todas estas cuestiones, a mí se me cerraron cualquier cantidad de puertas, pero mi compromiso es con Dios, y con ustedes, con la congregación que Dios me dio, con esa responsabilidad de nutrirlos por la palabra. Por eso es que es bueno buscar la perfección, es bueno, ¿por qué, hermano? Porque a través del estudio de la palabra, pero ese estudio consciente, ¿no? Porque lamentablemente, ¿qué ha sucedido, hermano? Como se levantan corrientes teológicas denominacionales. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo una iglesia, una congregación grande, yo tengo mi propio sistema de enseñanza, de manipulación, entonces yo levanto un instituto, yo los pongo a estudiar a ustedes, y bajo una figura teológica les sigo enseñando mis propios dogmas, mis propias doctrinas, mi propia tradición de ancianos, y les doy un cartón que dice teólogo, y entonces ustedes dicen, soy teólogo, pero usted es un teólogo denominacional. O sea, ustedes le enseñaron teología basada en doctrinas y en rudimentos de hombre, y no la verdadera teología bíblica y sistemática como enseña la Escritura. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, Él se paró delante de los representantes de la religión en ese entonces. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran esas personas que a cada rato estaban traduciendo, estaban escribiendo los textos bíblicos para llevarlos a todas partes, para que la gente tuviera. En ese entonces no todo el mundo tenía no una Biblia como tal, porque la Biblia se estaba formando. La primera Antiguo Testamento que se forma es la Septuaginta, que es una versión griega, pero Dios lo hizo con un propósito que fue llevar el Evangelio a toda esa gentile, a todo ese pueblo de Israel que se había perdido, esas 10 tribus de Israel que estaban difuminadas también entre el pueblo gentil, y que su palabra corriera. Pero como tal, tenían los manuscritos antiguos, los griegos se basaban en la Torá, se basaban en la Tanakh, y entonces ellos, los escribas en todas partes, para las sinagogas, elaboraban sus escritos, los tenían allí. Entonces en la sinagoga llegaba el rabino, agarraba, aquí está la copia del profeta Isaías, la copia del profeta Jeremías, no estaban canonizados, no tenían capítulos, no tenían versículos, eso se hizo posteriormente para la facilidad de las personas de poder entender la palabra. Entonces, pero ellos conocían completamente la ley. Ellos conocían completamente lo que estaba escrito en la palabra. Pero ¿qué pasaba? No lo vivían, no conocieron realmente, sino solamente lo literal. Por eso que Jesús está frente a ellos y ellos no conocieron a Jesucristo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Colosas? En Colosas estaba sucediendo que todas estas corrientes estaban atacando y estaban tratando de desviar al pueblo de Dios
de la verdadera, de la palabra, de esa plenitud de vivir en Cristo. Oiga, por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no soy apóstol por hombre ni de hombre, porque al apóstol Pablo se le reveló el propio Jesucristo. Jesucristo mismo. Muchas personas creen, teológicamente se cree, que fue cuando él tuvo esa experiencia cuando fue apedreado en Listra, en la ciudad de Listra. Se cree, según grandes historiadores bíblicos, entre ellos Alfred Handel, Frank White y otros más, que estuvo prácticamente muerto. Y ahí es donde tiene esa experiencia cuando dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, tuvo una experiencia en el tercer cielo. Y el Señor le muestra muchas cosas que inclusive son inefables y muchas cosas, muchos misterios que el apóstol Pablo no contó. Pero entonces es importante, y ahí es donde se cree que tuvo la experiencia, donde Pablo le habla Dios le habla del arrebatamiento y de todas estas cosas. Pero es importante que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Porque en ese momento incluso había dos evangelios. ¿Sí? Dos evangelios. El evangelio de la circuncisión, que era el que tenían los apóstoles, el que predicaban a los judíos, que inclusive hay una disputa que tienen Pablo y Pedro, cuando Pablo le dice a Pedro, ¿cómo tú siendo judío obligas a los gentiles a circuncidarse? ¿Ves? Y estaba hablando de eso, de la circuncisión. ¿Qué era? La circuncisión era un ceremonial judío que daba alegoría a cortar el prepucio, que era salir del pecado. Esa era la simbología. Entonces por eso es que Pablo dice, no, la circuncisión no es la externa, sino la interna. Esa es la verdadera circuncisión, Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué sucedía? Los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo, predicaban, pero era sobre las leyes y los ceremoniales de ese entonces, que eran sombras, como va a decir el apóstol Pablo aquí más adelante. ¿Qué es sombra? La palabra sombra traduce y translitera a nuestro castellano la palabra, ahora en este tiempo, fotografía. O sea, era simple y sencillamente una especie de fotografía de la figura perfecta. Entonces Pablo, ¿qué les dice? Oye, es como que mi esposa se vaya de viaje. Yo tengo la foto de mi esposa y yo veo la foto de mi esposa y yo la beso. Pero ya mi esposa está aquí, ya mi esposa llegó. Entonces llegó mi esposa y yo voy a sacar la foto para besarla. No, yo la beso a ella, ¿verdad que sí? Entonces lo que Pablo les decía, que ya tenían que dejar todos esos movimientos porque ya Dios, ya Cristo se había manifestado. Ya no había sacrificio de cordero. El hombre no podía entender, el hombre natural, inclusive aunque tuviera un ceremonial litúrgico hebreo, no podía entender cómo ese cordero, siendo sacrificado allí, iba a tener una relevancia con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, muchos no lo entendían. Por eso Jesús dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, el misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, mas ahora ha sido dado a conocer, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces es importante que entiendan eso. Entonces sigue diciendo, ustedes han venido y están recibiendo enseñanzas según tradiciones de hombres, versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Parte de esa filosofía griega, ellos no podían entender que lo humano y lo divino estuvieran juntos. Por eso no podían ver a Jesús como tal, al menos que fuera un ángel, sin verlo como un hombre, que no solamente en él estaba la figura humana, sino que estaba el verbo encarnado, el verbo de Dios en él. Entonces ese pensamiento se estaba haciendo una costumbre, no solamente en Colosas, en Éfeso, en Gálatas, en todas estas congregaciones. Y Pablo le hace la exhortación: en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. El término plenitud, óigame, estamos plenamente llenos de Dios. Óigame, la religión me enseñó que si usted cometió un error, el Espíritu Santo se iba de usted.
que si después usted venía para acá y se arrepentía, entonces el Espíritu Santo volvía a venir. ¿Por qué? Porque se tomó una mala interpretación de un texto que dice que si la casa está adornada y barrida, ¿verdad? Después que el espíritu inmundo sale, ¿verdad? Venía ese demonio con 7 demonios más, y el estado venía a ser peor que el estado primariamente. Pero, ¿qué sucede? Que usted tiene que entender, cuando usted estudia la palabra, usted tiene que entender el momento, el contexto que se estaba leyendo la Escritura. En ese momento, cuando Jesús habla, Jesús no le hablaba a la iglesia no estaba constituida, le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando a los hombres naturales, le estaba haciendo una alegoría de cómo iba a estar el pueblo de Israel sin el ministerio físico de Jesús. Pero no está hablando al creyente. La palabra de Dios dice que no hay comunión. Cristo con Belial, no hay comunión. La luz con las tinieblas. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Entonces eso es necesario que nosotros lo entendamos. Usted cometió un error, pero ¿qué sucede? Vamos a seguir fallando porque estamos en un cuerpo y ese cuerpo comete errores. Pero el estado de pecado ya fue quitado de nosotros a través de Cristo. ¿Cuál es ese estado de pecado? ¿Cuál es el estado que condena verdaderamente al hombre? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús para bautizarse, él dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dijo los pecados, no hablo en plural, hablo en singular. De hecho, la palabra enseña que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en el Señor. Ese es el único pecado que condena al hombre, el no creer en el Señor. Usted ya está en Cristo, usted está en Cristo, usted no tiene condenación. Eso es necesario que usted lo entienda. Usted tiene que estar plenamente convencido de eso, porque si no, ciertamente la gracia no se ha manifestado en usted y Cristo no puede habitar corporalmente con una plenitud en usted si usted no está seguro de su salvación. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Entonces, ¿qué sucede? Otra de las cosas, le vamos a adelantar algo de cristología. Gloria al Señor. Ay, se me salió el anillo, man. ¿Jesús cometió pecado? No, ¿verdad que no? Cierto que no, no cometió pecado. Entonces usted no se pregunta por qué Jesús se bautizó. Si el bautismo era para perdón de pecado. ¿Ah? Jesús no pecó. El bautismo era para perdón de pecado. Pero ¿qué sucede? La ley establecía todo sacerdote, por eso es que el ministerio de Jesús comienza a los 30 años. ¿Por qué? Porque bíblicamente el sacerdocio comenzaba de los 30 años hasta los 50. O sea, había 20 años de servicio en el templo. Ya después de los 50 años, el sacerdote que tenía esos 20 años de servicio daba un paso al costado y daba inicio a las demás generaciones. Pero el ritual para la purificación, para el lanzamiento del sacerdote, tenía que ser primeramente una purificación. Jesús lo que hizo allí fue una purificación como sacerdote. No fue como tal un bautismo por pecado. Él no pecó. ¿Por qué se los digo? Porque por no saber explicar estas cosas, hay muchas corrientes que se han levantado. ¿Por qué? Porque en la Biblia no nos habla de lo que fue la juventud de Jesús. No da muchos detalles y no tenía por qué hacerlo. Porque simplemente nos dice solamente el Evangelio de Lucas que era un joven que crecía día a día en madurez y en sabiduría. ¿Verdad? Pero no era necesario hablar de él. ¿Por qué? Porque no había comenzado como tal su ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas, basándose en eso, comenzaron a escribir libros, que de hecho uno de los libros leído tremendamente por las personas es un libro donde narra que Jesucristo estuvo en la India. ¿Cierto? No recuerdo cómo que se llama el libro, pero es un libro muy leído. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento pleno de la palabra y no ha habido lamentablemente personas que puedan enseñar para hacer una correcta apología de la fe y decirle a otras personas, tú estás equivocado por esto y por aquello. Entonces, se han levantado tantas corrientes, se han levantado tantas pseudo religiones que lo que han hecho es tratar de alejar al hombre de esa verdad de Cristo, de esa sencillez de ese hombre que simplemente se despojó. Porque tienen que entender esto: Jesús no fue que fue a la cruz para ganarse el trono, no, Él se despojó, Él dejó el trono para venir a la cruz, para después volver al trono. Entonces eso, hermano,
para el hombre natural era muy difícil de entender. Fue difícil para los judíos, cuanto más para los gentiles. Entonces eso es lo que Pablo le estaba enseñando, lo que Pablo les estaba diciendo. Amén. Entonces sigue diciendo, y vosotros estamos completos en Él. El término completo, ese término, no recuerdo la palabra del griego ahorita, amado, pero tiene que ver con un término marinero, donde estamos listos para lanzarnos el viaje. O sea, más o menos para que podamos entender una palabra, cuando usted, es un ejemplo, usted va en un crucero. En un crucero, en esos transatlánticos hay de todo, pues. Hay hoteles, hay restaurantes, hay teatros. O sea, usted no tiene necesidad de salir de allí. Por más largo que sea la travesía, por más largo que sea el viaje. Bueno, así es Cristo. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros no podemos tener necesidad de alguna cosa material porque estamos manifestándonos en un mundo físico. Pero nuestras bendiciones están completas. Nosotros estamos completos en el Señor. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nosotros tenemos que descansar plenamente en Él. Hermanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, hermanos? Lamentablemente, donde hay muchas personas tratando de pescar el río revuelto. No hemos entendido que Dios lo que está tratando es de que los líderes de la iglesia verdaderamente se humillen ante Dios. Entonces los líderes se paran, pero es para decirle a la congregación, Primera de Crónicas 7:14, si se midiera mi pueblo, si se midiera mi pueblo. Entonces, no, pero lo que tienen que humillarse son los líderes primeramente, buscar la unidad verdaderamente entre ellos. Hermano, yo quiero, por favor, vaya conmigo, Apocalipsis, gracias Padre, Apocalipsis capítulo número 1. Si no lo tiene ahí, anote la cita para su casa. Ok, sabemos que el libro del Apocalipsis nos habla en figuras retóricas. O sea, nos hace alegoría